Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Se Buscan Rebeldes. Hoy vamos a hablar sobre qué es un sacerdote. Hace unos años la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y de las finanzas, publicó un curioso estudio de investigación realizada por la Universidad de Chicago en la que daba a conocer cuáles eran las profesiones más felices. En este estudio llama la atención ver cómo en los últimos puestos se encuentran los directores de tecnología, de la información y de ventas. Y mientras subimos los puestos encontramos artistas, maestros, profesionales de la sanidad y en el segundo puesto aparecen los bomberos, con su trabajo lleno de peligros, con situaciones de rescate, etc. Pero la profesión que aparecía en el primer lugar como la más feliz, los sacerdotes. Sorprendente, provocador, sí, pero nos revela que las profesiones más felices son aquellas que, aunque tengan salarios más bajos, tienen un componente de ayuda a los demás. No se trata de una felicidad rosa, barata, carente de problemas, sino una felicidad entregada. Recuerdo cómo me contaron de un sacerdote ya mayor al que le preguntaron si era feliz siendo sacerdote con esta vida sacrificada y con lo poco que le pagaban. Él, con una gran sonrisa, contestó: yo pagaría por ser sacerdote. Por eso hoy vamos a dar unas pinceladas, unas ideas sobre esta profesión, la más feliz del mundo, sobre el sacerdocio. ¿Y qué es un sacerdote? Eso mismo me han preguntado en más de una ocasión. A veces me lo preguntaban con cierta intriga, con interés, y otras porque no entienden nada que sea necesario que haya sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? ¿En qué consiste eso de ser cura? ¿Es un trabajo? ¿Es una ocupación? ¿Es una manera de vivir? ¿Y cómo le viene a uno la idea de ser sacerdote? La vocación de ser sacerdote es ante todo una llamada de Dios. No es una profesión, sino una forma de ser, y su identidad propia es Cristo. Cuando decidí seguir la llamada de Jesús para ser sacerdote y entré en el seminario, conocí a muchos compañeros que, como yo, habían recibido exactamente la misma llamada. Y me di cuenta de que, aunque compartíamos exactamente la misma llamada, la misma vocación, cada historia era distinta. Pero lo que más me sorprendió fue conocer las historias de mis compañeros que se preparaban también para ser sacerdotes. Todos tenían sus proyectos, sus ilusiones, un plan para casarse, tener familia. Algunos tenían novia, otros estaban ya trabajando, no sé, todos tenían 1000 planes, 1000 proyectos. Pero Dios les sorprendió con una llamada a seguirle, dejándolo todo, de forma exclusiva, para ser sacerdote. No eran pringados que no sabían qué hacer con sus vidas, sino jóvenes vitales, con grandes proyectos, con una vida por delante, pero Dios les llama a una aventura mayor. Ser sacerdote no es ser un reprimido, un decir que no al mundo, sino ser sacerdote es un sí, es un apostar por algo mayor. A un compañero sacerdote, cuando entró en el seminario, le dijo un amigo: oye, que me he enterado de que te has metido cura, ¿estás seguro? Pero mira cómo está la cosa ahora, ¿lo has pensado bien? Se lo decía con cariño, como preocupado por él. Mi amigo le dijo: sí, gracias, lo he pensado muy bien. Sé que es un camino difícil, con peligros, pero cuento que siempre me acompaña Dios y sé bien de quién me he fiado. Entonces, ¿qué es un sacerdote? ¿Un pringao al que solo le gusta ir a la iglesia y que no sabe qué hacer con su vida? ¿Un friki que no encuentra novia? Pues no, eso no es lo que yo he encontrado al menos. Un sacerdote es algo mucho más grande. En primer lugar, podríamos decir que un sacerdote es un rebelde de Dios. Un sacerdote es aquel que decide lanzarse a la mayor aventura que puede haber, seguir a Jesús. Dar la vida entera por Dios, para hacer felices a todos los demás. Es mucho más que una profesión, es un estilo de vida o un compromiso moral. Es una entrega de toda la vida a Dios. Jesús solo desea llevarnos a todos al cielo. Por eso, escoge a algunos hombres que, aunque son instrumentos débiles y frágiles, están dispuestos a lanzarse a esta grandísima aventura. Son rebeldes, que quieren cambiar el mundo, no con dinero, no con poder, sino con el amor en acción, con el amor de Dios.
son vasijas de barro, pero que contienen el tesoro de la gracia de Dios. Por eso decía San Pablo que los sacerdotes llevan un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que este sublime poder viene de Dios. El sacerdote, como rebelde de Dios, es un inconformista, en pie de guerra consigo mismo. No se conforma con los estándares de la sociedad, ni se conforma con una vida mediocre, ni con una felicidad a medias, sino que se lanza a seguir a Jesús ahí donde lo ve. No sabe a dónde, solo sabe que sigue a Jesús. La rebeldía del sacerdote está en continuar la revolución de Dios en el mundo a través de su servicio. Su meta no es escalar puestos en la sociedad, sino que su misión es ser el primero en servir. Y como pastores de la Iglesia están llamados a cuidar y servir a la gente. Esta es la rebeldía de Jesús, que hasta lavó los pies a sus discípulos. El sacerdote es un rebelde de Dios que hace presente al gran rebelde de la historia, a Jesucristo. Aún así, el sacerdote es más que un simple aventurero, es mucho más que eso. Aunque en el mundo de hoy a veces está mal visto eso de ser sacerdote, algunas personas te pueden mirar con cierta admiración por haber sido capaces de dejarlo todo y seguir este gran ideal. Pero te admirarían de igual modo si les hubieras dicho que te has hecho revolucionario, defensor de causas justas o hubieras comenzado una ONG. Lo que llama la atención es que haces algo distinto. Y algunos amigos incluso te dicen con simpatía, si ser sacerdote te hace ser feliz, pues me parece muy bien. Pero ser sacerdote es mucho más que todo esto, es mucho más que ser un rebelde, que ser un inconformista o que montar una ONG, o incluso que ser un revolucionario. Ser sacerdote es mucho más. El sacerdote es un hombre de Dios porque es un consagrado, vive solo por Dios y para Dios. Ha sido derribado por el amor de Dios porque Jesucristo le ha robado el corazón y le ha invitado a seguirle, respetando eso sí siempre su libertad. El sacerdote deja de vivir para sí mismo y vive solo para Dios. Lo único que le interesa en el día es dar gusto a Dios en todo y llevar a muchas almas el amor de Dios. El sacerdote no se pertenece, es un expropiado, es solo y todo de Jesús por María. Se levanta cada mañana con una sola pregunta: ¿cómo puedo conquistar hoy el corazón de mi Dios? La vida del sacerdote, como la de Jesús, es una existencia enamorada. Independientemente de sus obras externas, su vida es toda vivir de amor y vivir para dar gloria a Dios y hacer felices a los demás. Fíjate que en el momento culminante de la vida del sacerdote, cuando consagra, dice: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dice las palabras de Cristo, pero además la misión del sacerdote es precisamente hacerlas suyas. Incluso en la ordenación sacerdotal, el ordenando, en un momento concreto, se postra en el suelo mientras cantan las letanías de los santos y es como si dijera: me postré consciente de mi nada y me levanté siendo sacerdote. Es una entrega total a Dios. El sacerdote sigue a Jesús de forma exclusiva, con toda su vida, con todo el corazón indiviso, con su cuerpo entero. Todo su ser es entera y exclusivamente para Dios y por Dios para los demás. Puede decir, como está escrito en las Sagradas Escrituras: yo soy de Dios y Dios es mío. El sacerdote está llamado a ser representación sacramental de Jesús de Nazaret, a pertenecer a Dios. Y por eso la Iglesia ha decidido escoger a los sacerdotes de entre aquellos hombres que han recibido el don del celibato. Así viven como Jesús vivió, entregado totalmente a Dios. Viven un celibato propter regnum coelorum, un celibato por el reino de los cielos. El sacerdote es un hombre de Dios porque está llamado a ser un hombre de oración. Tiene un mundo interior en el que se encuentra con Dios cada día. Es un hombre que reza, un contemplativo en medio del mundo. ¿A qué se dedica un sacerdote? El oficio del sacerdote es rezar, es la oración. Y es ahí donde recibe el amor de Dios, pero para darlo a los demás. Siempre me ha llamado la atención cuando en las Sagradas Escrituras se habla de algunos profetas o patriarcas como precisamente hombres de Dios. La gente buscaba al hombre de Dios, esa era su atracción. Ante la dificultad o los peligros de la vida, todo el pueblo iba en busca del hombre de Dios. Reyes, guerreros, gobernantes, todos buscaban al hombre de Dios y le trataban con sumo respeto.
Eso mismo nos pasa hoy a nosotros. Como decía un amigo, doy gracias porque en los momentos más importantes de mi vida hubo un sacerdote que me dio a Dios. Cuando nací, un sacerdote me bautizó. Luego, al crecer, un sacerdote quien me dio la primera comunión. Cuando me sentía aplastado por mis miserias, por mis pecados, ahí había un sacerdote para darme el perdón y la paz de Dios. Cuando me enamoré y me comprometí, un sacerdote me casó. Y cuando esté cerca de la muerte, espero tener un sacerdote conmigo para que me abra las puertas del cielo. El sacerdote vive para dar a Dios. San Pablo dice que los sacerdotes son dispensadores de los misterios de Dios, los que dan a Dios. Lo único que busca una persona en el sacerdote es Dios mismo. Por eso el sacerdote es un hombre de Dios, pero todavía es mucho más. El sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Es aquel que lleva a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. A un lado estás tú, al otro está Dios. ¿Quieres que Dios venga a tu vida? Pues tienes que pasar por el puente. El hombre no puede vivir sin los sacerdotes de Cristo. Fue el mismo Cristo quien les confió la potestad de ser el camino de Dios. Esa es su vocación y su tarea en la vida, ser mediador entre Dios y los hombres, haciendo presente a Jesús. Es participar de la mediación de Jesucristo que, siendo hombre como nosotros y a la vez Dios, es mediador perfecto entre el Padre y la humanidad, aquel que abre acceso inmediato a Dios. Por eso Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y el sacerdote participa de la mediación y sacerdocio de Jesucristo. ¿Quieres llegar a Dios? Puedes, porque tenemos sacerdotes. Ese Dios lejano y trascendente quiere llevarnos al cielo, y en Belén une el cielo y la tierra, con Jesús, el puente perfecto para llegar a Dios. Los hombres buscamos a Dios, ya sea consciente o inconscientemente, porque todos deseamos ser felices, pero a veces nos resulta bastante difícil llegar a un Dios tan grande, tan trascendente, tan inmenso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Dios? Es solo a través del Dios hombre. Es el único camino para llegar a esta divinidad. Jesucristo está entre los hombres porque es hombre verdadero y está en la divinidad porque es Dios. Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Es el puente perfecto para llegar a Dios, porque está en la tierra y está en Dios. Un extremo del puente está en la tierra y el otro extremo está en el cielo. Así llegamos a Dios por Jesucristo, único, sumo y eterno sacerdote. Por eso el sacerdote es, como Jesús, un puente entre Dios y los hombres, aquel que lleva a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Pero aún así hay mucho más. El sacerdote es otro Cristo. Hace unos 2000 años el mismo Dios se hizo hombre, Jesucristo, para ser mediador y sumo sacerdote para siempre. Pero ¿cómo se hace presente Jesús hoy en el mundo? A través del sacerdote, que hace las veces de Jesucristo, sobre todo en los sacramentos. Jesús quiso hacerse presente entre nosotros, hoy y hasta el final de los tiempos, por medio de los sacerdotes. El sacerdote es Cristo mismo que está presente en su iglesia. Por eso decimos que el sacerdote, por virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capiti. Es decir, el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza. Como decía Juan Pablo II, el sacerdote es el que reproduce la presencia de Jesucristo en el mundo. El sacerdocio ministerial es una participación en la iglesia del sacerdocio mismo de Jesucristo. Es ser el mismo Cristo en la tierra en virtud del sacramento del orden. Esto se ve en algunos momentos especiales en los que el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, yo te bautizo o yo te absuelvo, porque es Cristo mismo quien bautiza, quien perdona. Es Cristo mismo quien consagra en la persona del sacerdote. Espectacular. El sacerdote vive para identificarse con Jesucristo, cabeza y pastor. ¿Qué significa esto de cabeza y pastor? El sacerdote es pastor porque ha de cuidar a los demás con amor, a imagen de Jesucristo, el buen pastor. Y el sacerdote es cabeza para servir,
Porque en la Iglesia el verdadero poder es el servicio. El sacerdote es un servidor. Está llamado a ser alfombra donde los demás pisen blando. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El trabajo del sacerdote es el servicio por amor a Dios y por amor a los hombres. Por eso la esencia e identidad del sacerdote es Cristo y tiene una misión única en este mundo. El sacerdote es otro Cristo y se ordena para la Eucaristía. El centro de su vida es celebrar la Santa Misa para hacer presente hoy el amor infinito de Jesús por todos los hombres manifestado en el sacrificio de la cruz. La Santa Misa no es solo una tarea, sino su misma identidad. Vive por la Eucaristía, porque da sentido a su vida, le llena de amor de Dios y le permite unirse a Él en un éxtasis de amor en la comunión. Y vive para la Eucaristía, porque su misión más importante es celebrar la Eucaristía. Decía la Madre Teresa de Calcuta, sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin Eucaristía no hay Jesús, y sin Jesús no hay vida en la Iglesia. La Eucaristía es el centro y raíz de toda la vida del sacerdote, de manera que puede reproducir cada día en su vida a todo un Dios que da su vida por amor a los hombres. El sacerdote encuentra su más alta realización cuando celebra la Santa Misa y puede decir, he nacido para celebrar la Santa Misa. Jesús soñó ardientemente con la Eucaristía para nosotros, sabía que la necesitábamos y nos la quiso regalar diciendo a todos los sacerdotes, haced esto en conmemoración mía. Por eso la Eucaristía es la razón de ser del sacerdote. Un obispo vietnamita llamado Van Tuan estuvo 13 años recluido en un campo de reeducación, viviendo en la cárcel unas condiciones miserables. Pasó momentos de crisis absolutamente dantescas y a veces se preguntaba cómo Dios permitía eso con la necesidad que había en el mundo de sacerdotes. Desde la cárcel encontró la manera de escribir cartas a sus fieles hablándoles sobre la esperanza. Pero dijo que lo que le sostuvo en los momentos más difíciles fue que pudo celebrar la Santa Misa todos los días en la palma de su mano, con 3 gotas de vino, una de agua. Decía, este era mi altar, esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un pacto eterno entre Jesús y yo, decía, mediante la sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. La Eucaristía dio sentido a sus años en la cárcel y le hizo posible sobrevivir. Sin sacerdotes, la Iglesia no puede vivir. Aquella obediencia fundamental que es la que le sitúa en el centro de su existencia y misión en la historia. Es el mandato de bautizar y de celebrar la Eucaristía. Renovar cada día el sacrificio del cuerpo entregado y de su sangre derramada por la vida del mundo. Los sacerdotes son los ministros de la Eucaristía, los dispensadores de la misericordia divina en el sacramento de la penitencia, los consoladores de las almas, los guías de todos los fieles en las tempestades o en las dificultades de la vida. Lo más importante que tiene que hacer un sacerdote es celebrar la Eucaristía. Como decía el cura de Ars, patrono de los sacerdotes, decía, oh, qué grande es el sacerdote. Si te dieses cuenta de lo que es ser sacerdote, morirías. Dios le obedece, pronuncia 2 palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. ¿Qué misterio es el sacerdocio? Nos supera y a la vez no podemos vivir sin sacerdotes. Somos vasijas de barro que contenemos el tesoro del amor de Dios. ¿Qué es el sacerdote? Es barro, pero también es hombre de Dios, es otro Cristo, puente para alcanzar a Dios. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Gracias por ver el video. Te invito a dejar tu like, tus comentarios y a suscribirte a nuestro canal.